¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Darío Español, algunos ya me conocéis. Soy emprendedor cultural y soy profesor de la Universidad de Zaragoza. Y en el vídeo que vamos a hacer hoy, que estamos haciendo ahora y los que vamos a hacer sucesivamente, lo que quiero de alguna manera es explicaros de una manera, de un modo ameno, de un modo accesible, la historia de Monzón y la historia del castillo de Monzón, sobre todo vinculado a la historia de la Orden del Temple y de Jaime I, ¿vale? En este vídeo y los sucesivos iremos hablando de cosas interesantes, cosas que quizás para la gente de Monzón pueden resultar pues más escuchadas, pero que seguro que hay cosas que incluso la gente que le gusta su pueblo y le gusta la historia, pues seguramente no habrá oído, ¿no? Bueno, todos conocéis el castillo de Monzón y además seguro que preguntáis a la gente más mayor que tenéis en casa y os dirán que cuando eran pequeños pues entraban en el castillo y se metían por todos los rincones, estaba todo lleno de hierba. Bien, ahora el castillo ha cambiado su fisonomía. Todavía tiene que cambiar muchísimo, porque por supuesto que todavía cambiará en los próximos años. Pero en realidad ya es un castillo turístico, de uso turístico, un castillo que cada año crece en sus visitas y que es un referente, ya no solo a nivel de ciudad, sino también a nivel de provincia de Huesca y a nivel de comunidad autónoma. Bueno, los primeros datos que tenemos del castillo de Monzón es en la Alta Edad Media, es decir, estamos hablando del siglo VIII, cuando todo ese territorio es conquistado por el Islam, por los árabes. Este territorio se islamiza de una manera muy lenta. ¿Qué quiere decir? Pues que al principio eran todos cristianos sometidos al Islam y pagaban una tributación. Y luego con el paso de los siglos se fueron convirtiendo al Islam. A eso se les llamó los muladíes. Lo que sí que sucede en ese territorio todavía de una manera más rápida es que se arabiza, que no es lo mismo que se islamiza. Se arabiza quiere decir que las poblaciones de aquí pues empiezan a hablar el árabe, sustituyen la lengua romance, el latín, por el árabe, poco a poco. Comienzan a utilizar nombres árabes, incluso algunas familias tratan de buscar sus orígenes en lo que es la península arábiga, etc., ¿no? Bien, pues en este territorio es cuando surge, en este momento, es cuando surge el castillo de Monzón. Y el castillo de Monzón, este castillo primigenio, este castillo árabe, estaba construido no donde está ahora, sino más hacia lo que es la roca que mira a la ciudad, es decir, donde está actualmente el Cristo. Ahí es donde estaba el castillo árabe por una cuestión obvia. Había que vigilar toda la vega del Sosa y del Cinca y la mejor manera de vigilar el territorio es colocarlo, digamos, en lo que es la cortada de la peña. Puedes vigilar la ciudad de Monzón, y también puedes vigilar todo el territorio que va hasta prácticamente hasta donde llegaba el territorio cristiano. Bien, cuando se reconquista el castillo, en el año 1089, Sancho Ramírez y Pedro I reconquistan el castillo. Lo primero que hacen es utilizar las estructuras del antiguo castillo musulmán, pero levantar algunas nuevas. Y lo hacen de una manera más retirada. Por eso actualmente los edificios principales del castillo están en el otro lado de la loma, es decir, mirando hacia el sur. Esto es una cuestión obvia. La reconquista ya había avanzado de tal manera que ya no merecía la pena vigilar todo el territorio que quedaba al norte, que ya era cristiano, y merecía la pena vigilar todo el territorio que quedaba al sur. Digamos, la siguiente ciudad importante que todavía permanecía en manos de los musulmanes era Fraga, y había que vigilar todo ese territorio. De modo que se construye un castillo retirado de lo que es la zona norte de la loma y se construye en el sur. Y ahí aparecen los primeros edificios. Ahora bien, para que el castillo evolucionara, habría que esperar todavía unas décadas a que los templarios reforzaran ese castillo de Sancho Ramírez y construyeran nuevas estructuras. Pero eso os lo explico ahora mismo. Bien, para saber cómo era el castillo templario y cómo entra la Orden del Temple en Monzón y convierte lo que es la encomienda de Monzón en la encomienda más rica de toda la corona de Aragón, no solo del reino de Aragón, sino de la corona de Aragón, es decir, de todo el territorio de Cataluña y de Aragón, es decir, todo lo que era la corona. Para convertirse en la encomienda más próspera hay que tener en cuenta, hay que entender algo que sucede en el año 1134 y que es algo fundamental para la historia de Aragón. Y que la historiografía todavía, en teoría, no hemos sabido dar respuesta a este hecho histórico. Este hecho histórico es la muerte de Alfonso I el Batallador. Alfonso I el Batallador es el rey y el personaje más paradigmático de toda la historia de la plena Edad Media española. Ya querrían otros personajes que se han llevado toda la palma, quizás el Cid u otros, pues haberte vivido la vida que llevó Alfonso el Batallador, que fue un rey completamente cruzado, que amplió y dobló todo el territorio del Reino de Aragón y que fue el prototipo de caballero, de rey cruzado, y que incluso ahora se está investigando el hecho de que formara parte de lo que son las leyendas artúricas, es decir, que todas las leyendas que se generan, esos escritos que se generan posteriormente, están inspirados en la vida del Batallador, con lo cual es un rey paradigmático, un ejemplo en toda Europa,
que si hubiera vivido en otra latitud, en otro territorio, quizás ahora sería, pues, estaría en boga y protagonizaría películas y series por todo el orbe del mundo, ¿no? Por todo el orbe, con lo cual es una pena que todavía ese personaje, aunque aquí lo reconozcamos, a nivel nacional y a nivel internacional esté infravalorado. Bien, Alfonso I el Batallador hace una cosa muy curiosa que la historiografía, tanto nacional como internacional, todavía no ha sabido responder. Y es que cuando muere, en el asedio de Fraga en 1134, ya habiendo conquistado Zaragoza, habiendo prácticamente llevado la reconquista hasta la zona de Teruel, y ya con la idea de reconquistar Tortosa y Valencia, que esos eran sus objetivos fundamentales, pues lo que hace fundamentalmente es dejarle Lérida al conde Ramón Berenguer III, y él decide conquistar Fraga, porque es el siguiente paso para poder llegar mediante el río hasta Tortosa, ¿no? Y bien, cuando conquista Fraga, bueno, pues hay un problema de cálculo. Yo creo que fue el único error estratégico, militarmente hablando, en que incurrió, y ocurre el desastre de Fraga. El rey es salvado, se lo llevan en volandas, prácticamente la cúspide de los nobles y obispos aragoneses muere en esa batalla, y él, cuando muere ya en el lecho de muerte, lo que hace es dejar todo el reino de Aragón no a su sucesor, él no tenía hijos, que debería ser su hermano Ramiro el Monje. Su hermano era obispo electo de Roda Barbastro, es decir, él no había hecho carrera, por supuesto, ni se pensaba que iba a reinar. Sin embargo, lo que hace es, en lugar de dejarle todo el reino de Aragón a él y todas sus posesiones, lo deja a las 3 órdenes de Tierra Santa. La Orden del Santo Sepulcro, la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén y la Orden del Temple. Muchas veces se ha dicho que eran 3 órdenes militares. No lo eran todavía. La única que era orden militar era la Orden del Temple. La Orden de San Juan de Jerusalén no era una orden militar. Lo iba a ser dentro de 15 años, pero entonces no lo era. Era una orden asistencial. Y la Orden del Santo Sepulcro, muchas veces todavía nos preguntamos si realmente fue en algún momento una orden militar, ¿no? De modo que lo deja a 3 órdenes. A 3 congregaciones que eran nuevas, que no existían prácticamente existían en ese momento, hace 20 años, algo completamente revolucionario a nivel ideológico y a nivel religioso en toda Europa, como fueron las cruzadas, y salieron al albur de las cruzadas. Lo deja a partes iguales. Esto era algo completamente inaudito. Ningún rey de la dinastía Jimena, que era la dinastía propia que procedía de Pamplona, había hecho esto. Ningún rey a nivel europeo habrá hecho eso ni lo hará en los siglos sucesivos. No sabemos qué llevó al batallador a partir en lotes, en partes iguales, un reino y dejarlo a 3 órdenes religiosas que prácticamente no habían estado en Aragón ni conocían este territorio, ¿no? Todavía hay muchos interrogantes, no sabemos por qué lo hizo. Hay algunas voces que generalmente piensan, y yo estoy de acuerdo con ellas, que lo que quiso hacer Alfonso el Batallador es involucrar al papado, que era el único que podía salvar al reino de caer en manos de Alfonso VII, de su hijastro, el rey de Castilla, que estaba esperando que el Batallador muriese para hacerse con Zaragoza, como de hecho así hizo. De modo que la única manera, sabiendo que su hermano era débil y no podía reinar, y no tenía las aptitudes para reinar, la única manera de poder salvar lo que él había hecho en vida durante 30 años era involucrar a su señor natural, que era el Papa, a quien su padre, Sancho Ramírez, se había infeudado, se había hecho vasallo unas décadas atrás. Pero esto son conjeturas, no lo podemos saber porque la documentación nos explica qué pasó, pero no nos explica por qué pasó. Ahí es cuando la labor del historiador entra y lo que hace de alguna manera es conjeturar y poner herramientas de reflexión al lector, a la persona que quiere conocer la historia, para que él también pueda sacar sus conclusiones. Bien, a la muerte del batallador deja el reino de Aragón a las 3 órdenes, de modo que los señores, los nobles aragoneses, dicen que esto no puede ser. ¿Qué sucede con sus territorios? ¿Qué sucede con todos las honores y las tenencias que el rey les había dado en vida? Pues entonces lo que hacen es contravenir a su propio rey, ya muerto, y lo que hacen es elevar a la corona a su hermano, Ramiro el Monje, que no estaba preparado para reinar. Él únicamente reinó 3 años, de 1134 a 1137. Sin embargo, fueron los 3 años más importantes, porque tomó la decisión de casar a su hija con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, unieron Barcelona y Aragón, lo que luego daría en llamarse la Corona de Aragón, y de esa manera pudieron ser fuertes ante el avance del rey de León, el rey de León Castilla, que era Alfonso VII, que la verdad es que pues básicamente lo que quería era hacerse con todos los acaptos, con todas las conquistas del batallador en el Ebro, y por cierto estuvo a punto de conseguirlo. Bien, ya hemos visto cómo, de algún modo, las órdenes militares, aunque sean nominalmente, ya entran en Aragón. De modo que el Papa dice, no, para que yo
de algún modo respalde el hecho de que el rey monje pueda entrar a reinar en Aragón, las órdenes militares tienen que verse compensadas. Y esto lo soluciona Ramón Berenguer IV con la Concordia de Gerona, 10 años después. Lo que hace es reunirse con los grandes maestres con los maestres territoriales de las órdenes militares y les dice, pues llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo es que estas órdenes militares se van a quedar con los territorios de alguna manera más ricos. Van a entrar de lleno y de cabeza, ya lo habían hecho puntualmente, pero ahora sí que entran de lleno y se quedan con los mejores castillos y las mejores vegas y los territorios más prósperos. ¿Cuáles eran los territorios más prósperos, más fértiles y que podían llevar una producción agrícola mayor y, en este caso, más tributos? Pues las que están a la vera de los ríos, sobre todo del Segre, del Cinca y del Ebro. Y estos fueron los territorios fundamentales, no todo, evidentemente no todos los cauces de estos ríos, pero sí varios puntos, varios territorios a los que se les llamó encomiendas y se quedaron todos estos espacios. Y aquí es cuando aparece la Orden del Temple ya como señora de la encomienda de Monzón, la Vega del Cinca, una de las más poderosas y más ricas, porque fundamentalmente el río lleva milenios abonando todo el cauce, de manera que todo lo que se plante muy cerca del río, por cuestiones naturales, crece de una manera más amplia y con más calidad, ¿no? Con lo cual ellos lo sabían, es decir, las cosechas eran más altas y se podía coger un diezmo o unos tributos mucho mayores que en otros lugares donde llueve menos o donde el territorio no es tan fértil. Por otro lado, cuando tenemos un río, como era el Cinca, que ahora evidentemente está controlado por el cauce, está controlado por los pantanos, pero entonces era un río salvaje, no estaba controlado y tenía un caudal muy amplio, pues se podrían abrir acequias y se podía irrigar o regar un espacio que no solo estaba a los dos lados de las dos orillas, sino mucho más amplio, ¿no? De modo que era en potencia un territorio más rico de lo que era en ese momento. Y esto es lo que hacen los templarios. Durante 166 años administran feudalmente un territorio que lo hacen más rico, más próspero y se convierten en uno de los pulmones económicos no solo de la corona, sino de toda la cristiandad. Y bueno, ya por último os voy a hablar del castillo. Y os voy a hablar del castillo porque en las sucesivas vídeos que vamos a ir grabando, algunos de ellos incluso en el propio castillo, no os preocupéis, están grabados antes del confinamiento, vamos a ir explicándoos algunas cosas interesantes. El castillo de Monzón, yo escribí un artículo hace unos años que lo titulé Castillo de Monzón, la fortaleza siria. Y es porque esto es un tema que ha sido muy poco estudiado y que yo espero investigar más adelante, cuando me dé la vida. Y básicamente lo que yo propongo ahí es que el castillo de Monzón siguió una estructura constructiva muy similar a los castillos que se estaban levantando en Tierra Santa en ese momento. Existen castillos, como por ejemplo la ciudadela del Querac de los Caballeros, salvando las distancias porque era mucho más grande el Querac de los Caballeros, pero que sigue una forma de construir muy similar. Ahora, fijaos, en lo que es el propio vídeo va a entrar una imagen que os he seleccionado de uno de los castillos, imagen, ahí, uno de los castillos en Tierra Santa. Perdonad, esta es una foto que está sacada de una publicación, pero para que veáis básicamente cómo era uno de estos castillos. Estos castillos tenían dos recintos muy evidentes. Un recinto yusero, un recinto, digamos, inferior, y un recinto soberano. El recinto soberano estaba completamente protegido con murallas hasta arriba. Y el recinto inferior, el recinto yusero, era donde estaban los establos, donde había aljibes, donde había almacenes, etc. Y arriba, el recinto soberano, lo que nosotros ahora llamamos en el castillo de Monzón la plaza de armas, era donde estaban los edificios principales del castillo. El castillo de Monzón ha cambiado mucho. Ahora en la actualidad vemos que es prácticamente todo de ladrillo, porque lo que vemos ahora son baluartes del siglo XVIII aproximadamente, siglo XVIII y siglo XIX sobre todo. Sin embargo, el castillo era completamente distinto. Y ahora cuando lo vemos por la carretera ya impone muchísimo, imaginaos entonces. La muralla del castillo, que era completamente de piedra, como podemos ver en la capilla de San Nicolás o en el resto de edificios, llegaba hasta arriba del todo, hasta donde es el último piso de los edificios. Arriba había una barbe, es decir, tranquilamente podía haber unos 6 metros desde arriba del todo hasta el suelo, de modo que en la plaza de armas entraba el sol un ratito al mediodía. Es decir, era un recinto, un cuenco completamente protegido. Esto explica que las veces que fue asediado prácticamente únicamente fue rendido mediante hambre, porque poder entrar o poder acceder con máquinas de asedio al interior de la plaza de armas fue muy muy complicado durante la Edad Media, por esto que os estoy explicando. En fin, el castillo de Monzón,
La fortaleza siria, los templarios, lo que hacen la Orden del Temple es reforzar ese castillo que había construido Sancho Ramírez y que lo convierten en una fortaleza de las más poderosas, no solo a nivel del Reino de Aragón, sino de toda la corona de Aragón y de todo el Mediterráneo. En los vídeos sucesivos os vamos a ir explicando cosas muy interesantes, cómo se asediaba un castillo, en este caso el castillo de Monzón, cómo se defendía, cuáles eran los espacios más importantes del castillo, cuáles son los espacios que no se ven del castillo y que hacen alusión a la frase que yo siempre digo, que el castillo vale más por lo que esconde que por lo que enseña, aunque no sea así estrictamente, porque evidentemente lo que enseña es apasionante, pero el castillo tiene espacios que no se pueden entrar en la actualidad por cuestiones de seguridad, que esconden, digamos, la parte más oculta del castillo. Cuando digo oculta no estoy haciendo ninguna apología de la parapsicología y nada por el estilo, estos totalmente son sueños. Me refiero a los espacios que utilizaron los defensores para poder defenderse cuando hubo ataques, cuando hubo asedios. Todavía hay muchos misterios que no sabemos resolver de cómo se alimentaron, por ejemplo, los templarios cuando fueron asediados en 1308. Y esos túneles, que algunos recorrían toda la peña hasta la propia ciudad, pues la verdad que tuvieron mucho que ver. Bien, todo esto lo iremos explicando y ya veréis cómo el castillo de Monzón dejará de ser una mole que se recorta bajo el sol durante todos los días del año, a ser un elemento que cobra vida y que nos explica como sociedad, como población, y que nos da una identidad local que merece la pena preservar y merece la pena explicar. Así que muchas gracias por vuestra atención y seguimos con esto. ¡Ánimo! Que entre todos lo superaremos. ¡Fuerza y honor!